Bueno, yo creo que ya estamos todos. Buenos días de nuevo y gracias por vuestra asistencia a una nueva edición de los webinars que regularmente venimos haciendo en Comunicaciones Reunidas. Mi nombre es Carlos Gómez y soy la persona que se encarga del marketing en Comunicaciones Reunidas. Hoy vamos a realizar una breve formación técnica sobre la instalación y puesta en marcha de los sistemas de grabación RICAL, en este caso los que son para IP. Este sistema permite grabar tanto extensiones IP propietarias como terminales estándar SIP. Para esta formación contamos con la presencia de José Francisco Rodríguez, Technical Product Expert de Husan, al que damos la bienvenida. José Francisco, si estás por ahí, manifiéstate. Hola, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de empezar un buen fin de semana con una formación. Vale, os recuerdo que las preguntas las podéis realizar a través del chat y las intentaremos ir respondiendo sobre la marcha o al finalizar la sesión. Yo intentaré... José Francisco, cada vez que haya alguna pregunta, intentaré pararte para formularte la pregunta y así vamos respondiendo para que sea un poco más dinámico. Esta sesión está siendo grabada y se compartirá con todos vosotros a través de nuestro canal de YouTube, al que os recomiendo, una vez más, que os suscribáis para que recibáis las notificaciones de cuando está arriba. De tal manera que, si tenéis que volver a consultarla, pues lo podéis hacer sin ninguna dificultad y de una forma sencilla. Vale, pues también os encontraréis en la zona de grabaciones dentro de nuestra web, pues un enlace donde pondremos la presentación que José Francisco, cuando termine, nos hará llegar y entonces la podremos poner dentro de la zona web de Comunicaciones Reunidas. No me enrollo más y doy paso a José Francisco. José Francisco, cuando quieras. Bueno, pues comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, entiendo que estáis viendo ya la pantalla. Sí, bueno, José, se está viendo. Ok, perfecto. Pues comenzamos. Bueno, aquí hay una breve introducción. Como lo tendréis la presentación después para descarga, pues podéis pues tomar nota de mis datos para más información o cualquier información adicional que necesitéis a través de Comunicaciones Reunidas y a través de nuestro amigo Carlos. La sesión que vamos a tener ahora, vamos a hacer una breve introducción a la familia de productos de grabación Recall de Husan, la arquitectura de la solución en particular de Recall IP, que es la que vamos a tratar hoy, las herramientas de control y gestión que están en torno a los productos de grabación que son comunes a todos los productos de la familia, describiremos esas aplicaciones, veremos cómo instalamos y cómo configuramos un Recall IP y, pues como finalmente después de esa instalación pues haremos una monitorización de que todo funciona correctamente para pasar ya pues a un sumario de la sesión que hemos tenido. Las necesidades de grabación pues hoy en día pues son obvias para control, para formación, para contratos, etcétera. Entonces, la solución Recall proporciona una potente solución multidispositivo y multitecnología en un solo sistema, de forma que múltiples tecnologías de grabación pueden converger en un único sistema de grabación como el nuestro. La familia de Recall abarca desde grabadores de trunk, como pueden ser, por ejemplo, para enlaces básicos o enlaces primarios digitales o troncales SIP. También una solución de enlaces o extensiones para tanto enlaces o extensiones analógicos y también enlaces de radio, en los que también podemos grabar dispositivos de radio para comunicaciones pues tipo policía, ambulancias, etcétera. Extensiones, grabadores de extensiones para extensiones digitales propietarias o extensiones IP, que es la sesión que vamos a tener esta mañana. En este caso, pues la grabación IP pues, se va a basar pues, en unos parámetros, en la copia de paquetes de voz, de la centralita o de los teléfonos a grabar y de la posibilidad de acceder al enlace CTI de la centralita. Aquí hay una tabla comparativa de todos los modelos de grabación en función de la tecnología, del origen de grabación,
el tipo de conexión o tipo de conectividad que vamos a tener con ellos. Unos se muestran con conectividad LAN, otros a USB, al servidor donde estaría instalados los servicios de grabación. Vamos a poder iniciar, parar la grabación bajo demanda a través de multifrecuencia en el teléfono o a través de algunas aplicaciones que se pueden instalar en los PCs de cada agente, de cada usuario. Algunas tecnologías van a permitir grabar llamadas externas, porque estamos grabando en trunks, otras llamadas internas o todo tipo de llamadas. Algunas requieren de la necesidad de disponibilidad del enlace CTI por parte de la centralita y otras pues no lo necesitan, como por ejemplo enlaces E1, enlaces básicos, SIP trunk, etc. Bueno, la arquitectura de nuestros sistemas de grabación es común, se basa en una unidad de captura, que en este caso, la unidad de captura de audio, que en este caso va a ser, o se va a basar en la capacidad de mirror de un switch de LAN, que vamos a usar para hacer una copia de los paquetes de voz, de los teléfonos o del puerto de la centralita que queremos grabar. Unos servicios de grabación, digamos, el Recall Server Software, y una base de datos SQL donde vamos a tener toda la información de esas grabaciones, para que luego después, a través de la tercera capa y de las aplicaciones de usuario, como pueden ser, por ejemplo, Recording Manager o Recording Manager Web, tanto aplicaciones de escritorio como aplicaciones web, podamos acceder a esas grabaciones, a la escucha de esas grabaciones. Los dos pilares básicos de Recall IP son el CTI, la disponibilidad de CTI por parte de la centralita para la señalización de las llamadas, el inicio, cuando una extensión inicia una llamada saliente o recibe una llamada entrante, cuando hay conexión, cuando se desconecta, etcétera. Para ello nos vamos a basar en los distintos protocolos CTI existentes para cada una de las centrales del mercado. Unas van con TAPI, unas van con TSAPI y otras van con CSTA. Para cada una veremos cómo a la hora de configurar la conexión con la centralita podemos elegir tipo de centralita, tipo de protocolo, etcétera. Y pues en caso de CSTA, por ejemplo, pues los datos particulares de conexión al puerto CSTA de la centralita. Eso nos va a dar, el enlace CTI nos va a dar la información de las llamadas, la información de qué extensión inicia qué llamada o recibe qué llamada. En paralelo, tenemos que tener, digamos, empezar a hacer el sniffing de los paquetes o la recogida de los paquetes, y esa la vamos a hacer a través de un switch mirror. El switch mirror lo que va a hacer va a ser que vamos a configurar, o la capacidad mirroring permite a un switch hacer una copia de un puerto, de los paquetes que se emiten o se reciben a través de un puerto, en otro puerto para monitorización. Entonces, usando la configuración mirror de un switch, obtendremos la copia de paquetes. Aquí en este gráfico, en este diagrama, se puede ver el todo, como el servidor Recall tendrá dos tarjetas LAN. Una tarjeta LAN, que es la que se ve en conexión verde, es para propósito general de conectividad a la LAN del cliente y al puerto CSTA, TAPI, CTI, en definitiva, de la centralita. A través de esta tarjeta LAN, el PC pues estará conectado y recibirá todos los eventos del interfaz del CTI Link de la centralita de las extensiones que vamos a grabar. Por otra parte, aparece aquí un switch con capacidad de mirror, en el que vamos a hacer el mirror, la copia, de unos puertos o un puerto de origen, que van a ser, por ejemplo,
los puertos donde están conectados los teléfonos IP o el puerto donde tenemos la conexión de la centralita en otro puerto que va a ser el que conectemos a una segunda tarjeta de red del PC. ¿Por qué la segunda tarjeta de red? Normalmente los switches, el puerto dedicado a la función de mirror no permite tráfico bidireccional. Si lo permitiera, con un solo puerto LAN en el servidor de grabación, sería suficiente. Pero, dada esa limitación, pues nos hace falta esa segunda tarjeta de red para dedicarla a la recepción de los paquetes de voz, a la vez que la otra nos sirve para tener la conectividad al resto de la infraestructura. Aquí bien, aquí se pueden ver pues, otros ordenadores, como por ejemplo, pues, serían los ordenadores de usuarios que a través de las aplicaciones web o de escritorio que podemos tener instaladas en cada uno de los distintos ordenadores de supervisores que necesiten acceder a esas grabaciones, necesiten para la consulta. Bien. El detalle, aquí tenemos en este diagrama una representación de ese mirroring que vamos a efectuar con el switch de LAN. En el mirroring, básicamente, hace falta definir qué puertos, me hacéis, Fernando Molina, una pregunta acerca de qué puertos hace falta un puerto espejo por cada extensión a grabar. Hace falta definir qué puertos van a ser copiados en el puerto destino. En el mirror tenemos puertos de origen y puerto destino. Los puertos de origen pueden ser múltiples. Es decir, que en un momento dado, si tenemos en un solo switch conectados todos los teléfonos que queremos grabar, podríamos definir que como origen vamos a tener los puertos pues 1, 2, 3, 4 y 5 y como puerto destino pues el puerto 8, que será, por ejemplo, el puerto donde vamos a tener conectada la segunda tarjeta LAN del servidor. En ocasiones, dependiendo de la topología de la red, puede ser más fácil o más interesante pues hacer un mirror del puerto LAN de la centralita de forma que todo el tráfico lo vayamos a mirrorizar, a copiar en el puerto destino. En otras ocasiones puede ser más interesante, pues si tenemos todos los teléfonos concentrados en un solo switch, pues llevar una salida de ese switch al mirror para grabar solamente ese origen. También en la forma en la que vamos a hacer el mirroring va a determinar si vamos a grabar solamente tráfico externo o tráfico interno. En este caso, si estuviésemos haciendo este tipo de mirroring, solamente estaríamos grabando tráfico externo, es decir, cualquier tráfico que pasase por el puerto LAN de la centralita. Si queremos también grabar las llamadas internas, tendríamos que hacer mirror directamente desde el switch que soporta las comunicaciones entre los teléfonos. ¿Okay? Entonces, dependiendo del caso, pues así el mirroring tendrá que ser hecho de una forma o de otra. La configuración, esta sería la configuración típica de un switch para configurar a nivel de mirror. Aquí, como veis, pues aparece un puerto origen, un source port, el destination port y una dirección de tráfico. En este caso, vamos, según el ejemplo, estamos haciendo una copia del puerto 1 como origen, que sería, por ejemplo, según la diapositiva anterior, pues el puerto donde estaría conectada la centralita, y en puerto destino, pues sería el puerto 8. Esa es la posición donde tenemos conectada la segunda tarjeta LAN de nuestro servidor de grabación. También definimos que queremos hacer mirror tanto de los paquetes que se transmiten como de los paquetes que se reciben. Aquí en la diapositiva veis que pone TX y RX. También en ocasiones, en según qué switches, según qué configuraciones, lo vais a ver como egress o ingress, que son los paquetes que salen y que llegan. En este caso necesitamos ambos, los que se emiten y los que se reciben, porque
en cada sentido tendremos un sentido de la grabación, a un lado, a un party de esa llamada. En cada canal tendremos el llamante y en el otro canal tendremos el llamado. Por eso es importante no olvidar que siempre activaremos transmisión y recepción para hacer el mirror. Una forma fácil o útil, Wireshark, que es una herramienta muy útil que nos va a permitir determinar que efectivamente si ejecutamos Wireshark en la tarjeta y esnifamos en la tarjeta de red del servidor de grabación, podremos ver que efectivamente estamos recibiendo los paquetes de voz, aplicando distintos filtros, como pueden ser pues RTP o por dirección IP, por ejemplo, del teléfono que queremos grabar, o la dirección MAC. Ya veremos cómo en la configuración vamos a definir que una extensión en particular puede ser detectada o va a funcionar en función de la MAC o en función de la IP. Por ejemplo, en teléfonos con DHCP, pues es más interesante poner la MAC que es fija. En instalaciones, por ejemplo, con extensiones lejanas, remotas, pues es más interesante poner IP, que el sistema funcione por IP, porque la MAC, los paquetes de MAC que podemos llegar a recibir de esa extensión distante, pues tendrán la MAC del router que le permite la conexión. Por eso, bueno, en función de cómo vamos a grabar, con Wireshark podremos hacer esa monitorización y ver que efectivamente tenemos activado perfectamente el mirror. Para el control y gestión de las grabaciones vamos a tener, pues, por ejemplo, las herramientas de escucha, que son Recording Manager Web y Recording Manager. Una es la herramienta, una aplicación web que se instalará en el servidor y simplemente pues se podrá invocar desde cualquier Internet browser como Chrome, Internet Explorer, etc. También, o de forma histórica, hasta el nacimiento de las aplicaciones web, han existido las aplicaciones de escritorio como el Recording Manager, que sí que necesita una instalación en el PC desde el que queremos escuchar las grabaciones. Normalmente las aplicaciones se instalan siempre en el servidor, pero si algún supervisor que necesita la gestión de grabaciones lo necesita, se puede instalar en el ordenador de esta persona. También existen aplicaciones como el Recall View One, que nos va a permitir el inicio y la parada de grabación, es decir, el grabación a la demanda, y el Recall Alarmas, que nos va a permitir pues un chequeo de salud del sistema, de forma que pues nos advertirá a través de emails de cualquier anomalía en el funcionamiento. Por ejemplo, pues que el disco duro está llegando pues a límites ya de ocupación altos, o de que alguna de las unidades, porque podemos tener múltiples unidades conectadas al sistema de distintas tecnologías, pues no está funcionando o se ha desconectado una línea, etc. Con Recording Manager vamos a poder hacer una búsqueda pues intuitiva de grabaciones. Es una aplicación muy sencilla de usar. Básicamente tenemos una sección de filtros en la que vamos a poder ajustar datos como, por ejemplo, la fecha, la hora, el tipo de llamada, el caller, el llamante, el llamado, qué extensión, para poder después pues buscar esa grabación que nos interesa. Una vez que configuramos los filtros, pues se clica sobre el botón de ejecutar informe y nos aparecen las grabaciones en el panel inferior. Y simplemente, pues haciendo doble clic sobre la grabación en cuestión, pues se nos abrirá en este caso el media player del ordenador donde estamos ejecutando el programa. La aplicación permite definir categorías personales, categorías adaptables al cliente, como por ejemplo pues venta, reclamación, de forma que luego cuando escuchamos una grabación podamos asociar una categoría a esa grabación, de forma que luego podamos buscarlas para posterior recuperación o utilización de esas grabaciones. También permite una gestión de usuarios para poder definir qué usuarios van a poder acceder a qué funciones. Por ejemplo,
qué funciones, si pueden eliminar grabaciones, si pueden añadir nombres, si pueden modificar nombres, si pueden exportar las grabaciones, etcétera. También qué columnas de las llamadas pueden ser vistas, si pueden ver pues el nombre del llamante, el nombre del llamado, etcétera, etcétera. Así como definir filtros personalizados, de forma que podamos asociar pues que a un usuario en particular, pues que solo pueda haber llamadas en las que pues tal campo es igual a tal valor. Por ejemplo, pues que solo pueda haber las llamadas o las grabaciones de tal extensión, o desde tales callers, o solo las salientes, o una combinación de filtros añadiendo, por ejemplo, las condiciones AND y OR. De forma que pues, es una herramienta bastante poderosa para dotar a cada usuario de pues los permisos que, en ese caso, el administrador le concede. Perdona que te interrumpa, José. ¿Se puede tener extensiones que no se puedan grabar? O sea, sí, ¿de alguna forma sí. prohibir? Sí, también. Hay una forma de definir, hay un script que se puede definir de forma que es completamente customizable. Es decir, en este caso, en Recall IP, dada la tecnología de grabación, normalmente se graban las extensiones que vamos a añadir. Es decir, vamos a definir, queremos grabar esta y esta, que tienen esta IP o esta MAC y esta y esta. En grabadores de trunk, aunque también se puede hacer o hacer excepciones. Por ejemplo, si estamos mirrorizando, como por ejemplo en un cliente estábamos mirrorizando los propios teléfonos, el cliente pues dijo, pues lo que no quiero es grabar las llamadas internas. Entonces, pues se elaboró un script en el que pues defines pues a través de una especie de un lenguaje, pues en las que el tipo de llamada, cuando el tipo de llamada sea interno, pues la grabación se desecha. Entonces, con ese script se puede elaborar unas reglas muy ajustadas o completamente ajustadas a lo que el cliente necesita. Vale, perfecto. Gracias. Vale. La versión actual, o la que estamos ya, o la que se está instalando hoy en día, es la del Recording Manager Web. El Recording Manager Web no necesita ser instalado en ningún ordenador otro que el servidor. Se monta en el servidor y cualquier usuario, desde su estación, desde su puesto, desde su ordenador, puede abrir con el Internet Browser preferido, pues la URL o la dirección del Recording Manager Web. En este caso, aquí pues veis http://recall server, que sería el nombre del PC donde estaría instalado el servidor, o la dirección IP/Recording Manager. Esto nos va a permitir que el usuario se logue con los permisos de los que hemos hablado hace un momento. Le mostrará una ventana con funciones similares a las de la aplicación de escritorio, en la que vamos a poder definir los filtros de las llamadas, como fecha, intervalos, horarios, caller, llamante, llamado, nombres, extensiones, categorías, etcétera. Y la sección de abajo es donde van a aparecer las grabaciones. Hay un botón para aplicar los filtros que configuraremos de forma que, una vez que definamos esos filtros, qué grabaciones son las que yo estoy buscando, pues nos aparezcan las grabaciones en el informe. Una vez que queramos, buscamos y encontramos la que queremos, la elegimos y le damos hacemos clic en la función que deseemos, play, save, pues para guardar el archivo de audio, auditar la grabación para saber qué usuarios han escuchado esa grabación, verificar la integridad de la grabación, es decir, una marca de agua, de forma que saber si la grabación es íntegra o ha sido el audio modificado por algún motivo, añadirle una categoría o un comentario o nombres de llamante, de llamado o extensión. Hay botones para hacer un refresh o exportar la vista de grabaciones a un fichero Excel. Elegida la grabación y pulsando la opción play, la escucharíamos y nos abriría
un interfaz como el que veis, es una especie de player y que está empotrado en la aplicación web y pues podríamos pues igual forma escuchar las grabaciones. Tenemos, como hemos comentado, un control de accesos, quienes han accedido al sistema y qué grabaciones han escuchado. Pueden también desde la aplicación web gestionar categorías, igual que lo hacíamos en la aplicación de escritorio, gestionar contactos, añadir nombres de contacto, de forma que el sistema los continuará usando a partir del momento en el que lo añadamos, y automáticamente todas las grabaciones desde ese origen o hacia ese destino, pues irán, se etiquetarán con el nombre del contacto que definamos. Esto era en cuanto a la escucha de grabaciones, Recording Manager y Recording Manager Web. El Record View One nos va a permitir esa grabación a la demanda. Es una pequeña aplicación que nos va a emerger en el área de notificaciones, en la barra de tareas de Windows, abajo a la derecha. Se nos levantará, emergerá cuando tengamos una llamada en curso y con algunos datos de la llamada, como la duración, la extensión y el número con el que estamos hablando. Y a través de los botones de Start Stop podremos iniciar o parar la grabación. De forma que, pues, según la necesidad del interlocutor, si está dando algún dato interesante o reservado, como puede ser, por ejemplo, pues tarjetas de crédito, etcétera, pues esa grabación se pueda suspender. También se pueden añadir comentarios o pues un número de pedido, etcétera, que luego se añade a la grabación de forma que pueda ser más fácil luego la búsqueda a través de las herramientas como Recording Manager. El Record Alarms nos va a permitir esa monitorización de las grabaciones. Nos enviará por email una alerta inmediata cuando haya incidencias de que, por ejemplo, pues no hay grabaciones en un intervalo de horas, o hay un fallo de acceso a la base de datos, o no hay espacio en disco duro. Entonces, pues con esta aplicación podemos estar tranquilos de que el sistema de grabación está siendo monitorizado y con cualquier incidencia, pues seremos alertados de ello. Aquí serían los parámetros de configuración, el intervalo de grabaciones que queremos monitorizar, por ejemplo, a partir del cual queremos levantar una alerta, la cuenta de correo electrónico que va a usar la aplicación para el envío de las alertas y las distintas configuraciones de las alertas para cuando, por ejemplo, el espacio en disco duro baja por debajo de un límite que podemos definir, o el acceso a la base de datos, o que no hay grabaciones. Aquí definiríamos las direcciones de correo electrónico y pues el texto del mensaje de email que queremos enviar. Podemos enviar todas a la misma dirección de correo electrónico o, dependiendo del tipo de alerta, pues enviar unas alertas a unas cuentas y otras a otras. Como por ejemplo, pues las de disco duro, temas de disco duro y temas de red, pues enviárselas al administrador, mientras que pues el tema de grabaciones pues al técnico de telefonía. También se puede definir un horario de apertura de la empresa, que es el horario en el que el sistema va a verificar todos los parámetros, que hay grabaciones, etcétera. Entonces, para no levantar alertas innecesarias, por ejemplo, cuando la empresa pues está cerrada, en horario fuera del horario laboral, o, por ejemplo, en festivos también. Se pueden definir los festivos para que, pues, que cuando sea festivo, pues, el sistema lo sepa y no levante alarmas de que no está siendo grabada ninguna llamada. Para la instalación hay unos prerequisitos básicos o sencillos. Recomendamos un Pentium 4 o equivalente, 4 GB de memoria. El disco duro, la capacidad del disco duro debe estar de acuerdo al tipo de audio, al tipo de códec utilizado. En PCM pues estamos ocupando 18 horas por gigabyte. Y si activamos compresiones a True Speech o a MP3, pues podemos llegar
a unas 200 horas, 250 horas por gigabyte. Por eso, dependiendo de la necesidad de mantenimiento de grabaciones del cliente, si el cliente necesita mantener las grabaciones 1 mes, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, etcétera, pues, y la capacidad de la instalación, las extensiones, etcétera, pues tendremos que dimensionar de acuerdo a cada cliente. 500, 200 gigas, 500 gigas, 1 tera, pueden ser equipamientos perfectamente adecuados. Del lado de la centralita, el sistema trabaja con códecs G711 y G729. Las extensiones o el puerto de la central que vamos a grabar, necesitamos efectuar ese mirror que hemos comentado antes a la segunda tarjeta de red del PC. Y en caso de Recall IP, que es en este caso, pues necesitamos la activación del protocolo CTI correspondiente, bien TAPI, TSAPI o CSTA en función del tipo de centralita. Activación que tiene que tener las licencias correspondientes, si hace falta, del lado de la centralita. En ocasiones, según qué fabricantes, pues la conexión, el puerto TAPI, el puerto CTI está disponible de forma gratuita y hay que activarlo, y en otras ocasiones requiere un licenciamiento específico que hay que pagar. Eso en cada caso pues habrá que ver. Perdóname, José, me surge una pregunta. En el tema de la PBX, si las extensiones están utilizando el códec, por ejemplo, el ALAU, ¿se podría grabar o habría que cambiarlo a...? No. Se graba en ley A o ley MU en función de lo que... O sea, normalmente en Europa se usa ley A, pero el sistema se adapta al RTP que venga, vamos. Vale, ok. Y del lado y en cuanto a el uso de las 2 tarjetas LAN que hemos comentado antes, pues bueno, la segunda tarjeta LAN ya comentamos que era necesaria por la necesidad de interconexión a la red, porque normalmente los puertos mirror de los switches no permiten ese tráfico bidireccional, con lo cual con un solo switch estaríamos aislados de la red. Podría ser bueno, podría funcionar, evidentemente, pero no tendríamos acceso externo al sistema, como por ejemplo para usar las aplicaciones web. Y bueno, estoy diciendo, tampoco tendríamos acceso al puerto CTI, con lo cual no sería viable. Entonces, en todo caso, 2 tarjetas LAN y una en caso de que encontrásemos que el switch de red permite ese tráfico bidireccional a la vez que realiza el mirror. Para instalar las aplicaciones web o el Recording Manager web hace falta activar del servidor el rol de web server. Aquí en la diapositiva se muestra las características de un Windows Server 2008, 2012 o 2016, que es lo recomendable, pero para pequeñas instalaciones, pues bueno, también sería aceptable el uso de un Windows 7 o un Windows 10. No habría inconveniente, pero para instalaciones que ya a partir de cierto número de grabaciones o utilización múltiple de distintos usuarios de aplicaciones web para la consulta de grabaciones, pues ya tendríamos que pasar o pensar en una solución de un sistema operativo servidor. Lo que vamos a instalar va a ser un servidor SQL que va a tener una base de datos alojada, que va a ser la base de datos donde Recall IP va a realizar los apuntes de esas grabaciones, la fecha, la hora, el llamante, el llamado, el fichero de audio, etcétera, etcétera. Por otra parte, se instalarán los servicios de Recall IP. Los servicios de Recall IP van a ser los que nos van a permitir la conexión al puerto CTI de la central, los que nos van a permitir la grabación de los paquetes de los RTPs de los teléfonos y pues el setup para configurar todo esto. Y por otra parte, las aplicaciones comunes de los usuarios, que son pues las aplicaciones de escucha, como por ejemplo Recording Manager, Recording Manager Web y pues la de alarmas
o el Recall View One, que no está aquí en esta diapositiva. Toda la instalación la vamos a efectuar a través del wizard de instalación, que nos presenta el CD de instalación. Clicaremos sobre instalar software y lo primero que haremos será instalar el servidor SQL desde este botón, no desde otro, porque necesitamos que se instale de una forma particular, con unas características especiales que luego los siguientes instaladores van a usar para logarse la base de datos y poder adjuntar la base de datos y hacer operaciones. Por eso siempre instalar el servidor SQL desde el botón del wizard de instalación que os muestro. Nunca desde la instalación, ejecutando el instalador manualmente de SQL Server. Si lo necesitáis, porque el cliente lo precisa, porque necesita alguna instalación personalizada, consultar con nosotros y os daremos las indicaciones necesarias. Una vez instalado el SQL Server, montaremos la base de datos con esta segunda opción. Digamos, alojaremos la base de datos en la instancia de SQL Server y ya pasaremos a instalar las aplicaciones, que serían el Streamline Server, que es, digamos, son los servicios de conexión al puerto CTI de la centralita, el Setup, que es lo que nos va a permitir pues configurar todo esto, y los servicios de grabación, que son los que nos van a permitir, en función de la información del puerto CTI y de la recepción de paquetes RTP de cada extensión, formar los ficheros de audio de cada llamada, de cada extensión, de cada grabación. Luego montaríamos también las herramientas comunes, como el Recall Alarmas, el Recording Manager o el Recording Manager Web. Cuando instalamos en un PC tercero, por ejemplo, la aplicación de escritorio, tenemos que referir a qué servidor vamos a conectar, porque todas las aplicaciones conectan con la base de datos para recuperar pues la lista de grabaciones y los audios donde están esas grabaciones. Entonces, pues simplemente pues habría que darle en la fase de instalación pues el nombre del servidor y barra SQL a usar. En caso de la utilización de el servidor web, del Recording Manager Web, hay que recordar o desactivar el firewall del servidor o activar las excepciones correspondientes para permitir las conexiones entrantes al servidor. De forma que en aplicaciones de escritorio puedan conectar contra la base de datos o en aplicaciones web puedan conectar contra el puerto 80, que es normalmente el puerto predeterminado de navegación, para poder abrir la página del Recording Manager Web desde otro PC. Una vez instalado todo, con la configuración a través de la aplicación CTI Setup estableceríamos la conexión CTI contra la centralita. Aquí elegiremos desde esta lista desplegable qué modelo de centralita vamos a conectar. Unify, Panasonic, Asterisc, Avaya, etcétera. Cada una en función de la centralita ya nos aparecerá un protocolo o varios disponibles. Por ejemplo, pues en el caso de la Siemens HighPath OpenOffice, pues estaríamos con el CSTA fase 3, o el Panasonic también tendríamos CSTA fase 3, con otras centralitas tipo Alcatel, OXO, CSTA fase 3, o con Oxetapi, o con Ericsson Tesapi, en fin. Eligiendo la centralita a la que nos vamos a conectar y eligiendo el protocolo, que normalmente será único, pues tendremos que configurar los parámetros de ese protocolo. En caso del CSTA de Panasonic, pues sería la IP de la centralita y el puerto CSTA, que normalmente en Panasonic suele ser el 33333, o el que nos diga el técnico de la central. En el caso de Panasonic en particular, dado que la centralita soporta una única conexión CSTA, si hay más de una aplicación accediendo al puerto CSTA, haría falta instalar
un multiplexor CSTA disponible en Panasonic. Entonces, la IP y el puerto donde nosotros conectaríamos aquí serían los de ese multiplexor CSTA. Si montamos el multiplexor en el mismo ordenador, pues sería la IP del mismo ordenador y el puerto que configuremos en ese multiplexor CSTA. Eso sería lo relativo a la conexión contra la centralita a nivel CTI. A partir de aquí, cambiaríamos a la pestaña el Recall para establecer los parámetros de grabación. Aquí el primer parámetro es definir la tarjeta de red que vamos a snifar para la recepción de paquetes. Esa sería la dirección IP de esa segunda tarjeta de red. Podríamos configurar la carpeta de grabaciones, qué tipo de compresión queremos, si queremos activar encriptación de audio y si la grabación la vamos a hacer en base a la dirección MAC o a la dirección IP de la centralita, perdón, de las extensiones a grabar. Aquí a la derecha entraríamos las extensiones a grabar con sus correspondientes direcciones IP o MAC y a partir de aquí ya pues pondríamos a funcionar los servicios de grabación. Inicialmente en la fase de instalación están parados, los pondríamos en marcha y ya pues lo tendríamos todo listo para empezar a hacer las comprobaciones. De esas comprobaciones pues podríamos empezar a ver que en la carpeta de grabaciones ya se están empezando a crear carpetas con la fecha del día. Cada grabación o las grabaciones del día se guardan en una carpeta que tiene debajo de la carpeta de grabaciones que hayamos configurado, que tiene el nombre de la fecha actual. Por ejemplo, aquí aparece en la diapositiva pues 2015-1201, que sería el 1 de diciembre del 2015, y dentro de cada una de las carpetas pues tendríamos propiamente los ficheros de audio de cada una de las grabaciones. El siguiente paso, una vez que podamos haber visto que ya están aquí los ficheros de audio, pues sería pues escucharlos con las herramientas de Recording Manager Web o Recording Manager. Y con esto pues más o menos quedaría el sistema listo y en marcha. Pues ya para ir terminando, por ir cumpliendo los horarios asignados, pues vamos a hacer un breve resumen de las características que hemos ido viendo del Recall IP. Una de ellas sería... Disculpa, José. Si tenéis preguntas, por favor, irlas haciendo a través del chat y vamos respondiendo, ¿vale? Venga, gracias. Para ir sumarizando, pues el acceso web es un dato importante porque permite pues que la instalación sea más sencilla al no tener que instalar nuevos aplicativos en PCs de clientes, que ya sabéis que en ocasiones pues cada PC es un mundo. De forma que a través de un navegador simplemente el usuario se loga y escucha y gestiona las grabaciones. A través de las herramientas y a través de los criterios de búsqueda se pueden encontrar las grabaciones en función de el tipo de llamada, el número marcado, el número del llamante, la fecha, la hora, la categoría o comentarios que podemos ir añadiendo a la hora de escuchar las grabaciones, de forma que la búsqueda sea más efectiva. La categorización de grabaciones, que por ejemplo cada cliente puede gestionar sus propias categorías y después de escuchar esas grabaciones poder asignarlas. Poder asignar, pues esta es una llamada de pedido de compra, o es una llamada de soporte, o es una llamada de reclamación, o es una llamada de etcétera. El almacenamiento y la seguridad dependen del almacenamiento en particular, del códec y la capacidad del disco duro, y con lo cual es completamente escalable en función de las necesidades del cliente. Se puede usar menos disco, un disco externo, un NAS, etcétera. Y la base de datos se puede pasar de la versión Express, que se monta con el sistema, que es gratuita, a una versión profesional, una versión estándar que ya permite ningún límite de ocupación de base de datos
y eso ya sería pues para clientes grandes, con necesidades de mantenimiento de grabaciones, primero mucho tráfico y después una necesidad legal o contractual de grabaciones, de mantener las grabaciones durante un tiempo largo. La familia Recall es una familia multitecnología en la que nos podemos grabar cualquier tipo de sistema, líneas telefónicas o extensiones de todos los tipos de grabación, grabación masiva, grabación selectiva, grabación bajo demanda. La arquitectura es completamente escalable, se puede y modular. Se puede tener el sistema de grabación en un solo ordenador, en todo, como sería la instalación más básica, a un sistema distribuido en el que podríamos tener la base de datos, por ejemplo, en un servidor del cliente, una unidad de captura en un site del cliente, otro site del cliente haciendo otra captura, por ejemplo, de otro tipo de grabador, y que ambos converjan toda la información en una carpeta de red o en un NAS y en la misma y única base de datos, con lo cual, bueno, cada instalación será analizada o debería ser analizada de forma independiente, pero en cualquier caso la modularidad y escalabilidad del sistema está garantizada. Hay un punto importante que es el PCI Compliance, que es el cumplimiento de la industria de tarjetas de pago, el Payment Card Industry, con el cifrado de los ficheros de audio, de forma que ningún fichero de audio pueda ser escuchado ajenamente al sistema de grabación. Es decir, que si activamos la encriptación de grabaciones, ningún fichero de audio va a poder ser robado y reproducido de forma independiente. Solamente los ficheros de audio serán reproducidos a través de las aplicaciones del servidor de grabaciones. También mediante el uso de Recall View One vamos a poder suspender, parar la grabación, por ejemplo, durante el momento en el que el usuario le está dando a la gente pues el número de tarjeta de crédito o esa información que es sensible y que no debe quedar pues disponible en la grabación. Y pues con la fiabilidad y la paz de mente, ya para que nos vayamos todos de fin de semana, pues con más de 5.000 unidades instaladas, en más de 25.000 canales de grabación con distintos, con los principales distribuidores, operadores y fabricantes. Hemos estado trabajando desde hace muchos años y pues con completa satisfacción. Podéis descargar el Recall, el aplicativo, a través de este link que aparece aquí. Hay una licencia de evaluación por 30 días que os permitirá pues poner en marcha y grabar pues un par de extensiones, dos extensiones. Si tenéis necesidad de cualquier tipo de soporte, podéis contactarnos a nosotros o bien a través de Comunicaciones Reunidas para ayudaros en las labores de poner en marcha pues una maqueta de pruebas que queréis con la que queréis jugar y ver un poco las capacidades del sistema. Y pues nada más, pues preguntas y respuestas, las que queráis ir haciendo a partir de ahora y que nos permita el tiempo, y agradeceros de antemano ya, pues gracias por el tiempo que habéis dedicado a esta sesión. Espero que haya sido interesante y estamos aquí pues para contestar ahora las preguntas que queráis y en cualquier caso pues en nuestros teléfonos habituales y direcciones de correo electrónico para que nos podáis enviar cualquier solicitud o cualquier cuestión. Gracias, José. Muchísimas gracias por tu exposición. Por favor, si tenéis alguna pregunta, utilizad el chat y os respondemos ahora mismo. Aprovecho para recordaros que tendremos de nuevo a José Francisco el próximo día 7 de julio a la misma hora, 9:30, donde bueno, pues nos hablará de los sistemas de grabación para enlaces para Transit. ¿Vale? Si no tenéis preguntas, yo creo que la exposición, José, ha sido
bastante explícita. Bueno, pues simplemente daros las gracias por vuestra asistencia. Hay una pregunta aquí de sí. Víctor Carrasco. ¿Se puede configurar un borrado automático de los audios pasado un tiempo? Sí, efectivamente. Hay una posibilidad o hay un parámetro dentro de del aplicativo de configuración para definir el número de días a partir del cual queremos eliminar las grabaciones. Por ejemplo, si hay una necesidad de mantener las grabaciones durante 6 meses, pues podemos configurar pues esos 180 días o lo que el cliente necesite, de forma que el sistema purgue de forma automática las grabaciones y siempre el equipo, pues digamos que esté contenido, que no se desmadre, ¿no? Porque al final, pues las grabaciones siguen teniendo lugar y llega un momento en que pues el disco duro pues no da para más y hay que empezar a hacer hueco. Dependiendo de las necesidades del cliente, se pueden configurar esas de ese borrado automático, efectivamente. Vale, pues parece que no hay más preguntas. Bueno, en cualquier caso, bueno, lo que nos ha dicho José, tenéis los correos, los teléfonos, por si tenéis alguna duda, pues podéis contactar con nosotros. Gracias por vuestra asistencia y nos vemos pronto. ¿Vale? Gracias. Gracias a todos. Que tengáis buen fin de semana.